tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la Escuela Emocional de todas las tardes. Señores, hoy es jueves, y la frase del día es: el sol sale para todos, absolutamente para todos. Es bueno esta frase porque hay personas que piensan que el sol solamente sale para ellos, y hoy le decimos a todos que el sol sale para todos. Bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un mix de temas maravillosos, importantes, y son los siguientes. Nos vamos al mundo de la violencia sexual y cómo encontrarse a uno mismo mediante la astrología. Iniciamos con cómo encontrarnos a nosotros mismos mediante la astrología. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado muy querido, muy especial para nosotros. Desde España nos acompaña Antonio Fernández Fígares. Él es fundador y director de Psicoastral. Y con nuestro querido Antonio vamos a hacer ese recorrido maravilloso por el mundo de la astrología, y vamos a conocer esta tarde si es posible nosotros poder encontrarnos con nosotros mismos a través de la astrología. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo tú estás? Bienvenido a tu casa, como siempre. Buenas tardes, Crimeli. Pues encantado de estar con vosotros de nuevo y en tu programa que tanto me gusta. Muy, muy a gusto. Sí, el día de hoy, queremos que tú nos respondas a la siguiente inquietud. ¿Es posible, Antonio, nosotros encontrarnos a nosotros mismos mediante la astrología? ¿Qué opinas? Sí, mediante la astrología se puede obtener mucho conocimiento sobre uno mismo y esto ayuda a encontrarse uno mismo, porque primero para conocer, para encontrarnos con algo, evidentemente hay que conocerlo, ¿no? Y la astrología pues da una serie de información muy completa, muy amplia, muy detallada, que es fruto de la experiencia ya de muchos siglos y nos indica pues cómo somos mediante la que se llama carta astral, ¿no? En que aparecen las posiciones planetarias y el Sol y la Luna. Y esto se interpreta por parte de los astrólogos como unos elementos simbólicos que dan una información, pues como digo, muy relevante, muy importante para ser analizada y tenida en cuenta. Todos esos puntos que acabas de compartir con nosotros, ¿qué elementos se toman en cuenta para nosotros poder tener ese encuentro? Bueno, pues para encontrarnos con nosotros mismos tenemos varios elementos que son importantes, ¿no? Uno es el signo, que el signo del zodiaco, el conocido por todos, por la mayoría, yo creo que casi todos conocemos nuestro signo del zodiaco. Otro es un punto muy importante que se llama ascendente, que es la constelación que ascendía por el horizonte en el momento de nacer. Y esto tiene un simbolismo que tiene que ver con la apariencia que proyectamos en nuestro medio social y profesional. El signo es más bien la personalidad que reservamos para nuestros amigos y y para nuestro círculo de familiar. Es la personalidad más íntima. Y luego hay otra serie de elementos, como por ejemplo la posición de Mercurio y los ángulos que hace, nos habla de la inteligencia, cómo es nuestra inteligencia, la posición de la Luna, que habla de dónde están proyectados los deseos y cómo son las emociones, Venus, que nos habla de cómo es la afectividad,
y hacia dónde se coloca, dónde se enfoca. Y Marte es la capacidad de iniciativa y de acción, es la fuerza de voluntad. Esto añadiéndole la posición de Júpiter y de Saturno y del resto de los planetas transpersonales, pues nos dan una información muy útil para el camino que para muchos es complicado, pero la astrología lo acorta mucho, porque en poco tiempo uno puede, encargando la carta astral a un astrólogo o investigando por su cuenta, aprendiendo astrología y sabiendo lo que significa cada elemento, porque los elementos de la astrología son simbólicos, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Significan algo, cada posición planetaria, cada ángulo, cada planeta, los ángulos que tiene el Sol y la Luna respecto a los otros planetas también. Entonces, nos da una información muy amplia y muy detallada que después podemos utilizar para fortalecer nuestras virtudes y para pulir nuestros defectos. Sí, me llamó mucho la atención cuando estuviste pues compartiendo esa parte donde relacionas signo con personalidad. La pregunta que me surge, Antonio, es la siguiente. ¿Puedo yo haber nacido, por ejemplo, en el mes de diciembre y ser del signo Sagitario, que es mi realidad, pero no tener esas características, esos puntos o asuntos que destaca el signo de Sagitario y quizá tener otra personalidad, algo que difiera totalmente a lo que dice que son las características propias de una persona Sagitario? ¿Qué opinas? Porque entonces en ese sentido, ¿cómo yo podría encontrarme a mí misma si realmente existe una contradicción con relación a lo que dice mi signo, con relación a lo que es mi personalidad? Sí, bueno, eso ocurre a veces cuando hay muchos planetas en otros signos, ¿no? Por ejemplo, si tú eres Sagitario y tienes muchos planetas en Capricornio o en Escorpio, pues se tendría mucha influencia por parte de estos planetas, ¿no? O determinados ángulos que hay a veces, ¿no? O una conjunción de un planeta como Plutón o Saturno o Júpiter, pues eso varía mucho la característica de la personalidad. Y también, que es muy importante, lo que se antes llamado ascendente, ¿no? Esta constelación que surge por el horizonte si miramos hacia el este en el momento de nacer. Entonces, puede ocurrir. El signo siempre aparecerá un poco, ¿no? Cuando menos, ¿no? Es muy raro que una persona no se identifique en nada con su signo de nacimiento, ¿no? Una persona Sagitario pues es extrovertida, abierta, versátil, tiene mucha, tiene ambición, se mete en proyectos de envergadura, eh, es una persona con suerte también, ¿no? Y que obtiene mucho reconocimiento y mucha empatía, ¿no? Entonces, dentro de las características del signo, algunas, cuando menos, estarán presentes. A lo mejor están un poco veladas por las otras posiciones, pero siempre estará un poco presente, ¿no? En el mundo de ese encuentro relacionado con la astrología, ¿hasta qué punto de profundidad puede llegar dichas respuestas de quién soy?
Pues a un nivel de profundidad bastante grande, ¿no? La persona puede indagar dentro de su inconsciente, puede saber cuáles son sus deseos que muchas veces oculta a los demás e incluso se los oculta a sí mismo. Puede saber qué áreas van a ser las áreas de suerte en su vida y cuáles son las áreas de dificultades. Eh, puede saber dónde están los obstáculos y dónde estará la suerte. En fin, puede, y muchos matices relacionados pues con la inteligencia, con la afectividad, con la voluntad, como decía antes, ¿no? Eh, hay una información muy profunda en la carta astral y si se sabe analizar y se sabe ver o si uno quiere que alguien, que una especialista, que un astrólogo se la muestre, le puede adelantar muchos años en el autoconocimiento, ¿no? Lo he comentado aquí ya varias veces, pero sobre todo en Estados Unidos hay muchos psicólogos que también son astrólogos, ¿no? Y utilizan la astrología para saber cómo es la persona y cómo le puedan ayudar, ¿no? Y lo primero que hacen cuando el cliente entra en la consulta es pedirle la fecha de nacimiento y ver cómo tiene las posiciones planetarias. En Europa también. Y supongo que en América pues también habrá eh, gente que el psicólogo profesionales que lo hagan, ¿no? Fiable este conocimiento, ya que sabemos pues que hay muchas controversias, complejidades, creencias limitantes en este sentido. ¿Qué opinas? Bueno, yo por mi experiencia creo que sí, que es muy fiable, ¿no? Que es, lo que pasa es que como todo lo que tiene que ver con la psicología humana y con el destino todavía más, pues es un conocimiento eh, complejo y lleno de matices que hay que saber utilizar y observar, ¿no? Entonces, hay veces que se aplican unas cosas y otras no, y es un asunto pues que tiene validez, pero que necesita saber utilizarse bien. Y bueno, el, el, la astrología se demuestra con la práctica, ¿no? Tenemos casi 6.000 años de venta de horóscopos desde los sumerios y los babilonios que empezaron a observar el cielo, ¿no? La astrología ha durado mucho, fue probablemente la primera ciencia y la primera religión, y mucho antes que los sumerios y los babilonios, pues, pues todo estaba relacionado con el cielo, ¿no? La navegación, las cosechas, todo, ¿no? Antonio, ¿Cómo? ¿Para qué sirve? Sirve para saber potenciarse sobre todo, ¿no? Para sacar el máximo, lo que dicen los coach ahora, ¿no? Que dicen saca la mejor versión de ti, pues para esto es muy útil la astrología, ¿no? Para sacar el máximo potencial de nosotros, ¿no? Porque para explotar algo, para darle, eh, obtener un rendimiento de lo que sea no sé, de unos estudios o de un terreno o de una finca, pues hay que conocerla, obviamente, ¿no? Y lo primero que debemos hacer es conocernos a nosotros mismos.
debería ser obligatorio el estudio en los colegios y en las universidades, ¿no? O por lo menos optativo, ¿no? Para quien quisiera hacerlo. La astrología ha vuelto a las universidades y en algunas hay ya estudios de ella, ¿no? Entonces es muy útil para sacar el máximo potencial. Consejo final, Antonio, sobre este tema tan interesante. Bueno, pues que se animen nuestros oyentes y televidentes, nuestros amigos que están viendo este programa, a participar en el mundo de la astrología, que se aficionen a hacerse una carta astral, empezando por ahí, y después pues tal vez hacer un curso, en fin, que se metan en este mundo que les va a dar una información que no van a encontrar en ningún lado y que les va a acompañar toda la vida y les va a ser útil en muchas ocasiones, ¿no? Le va a decir, le va a advertir de peligros, le va a hablar de cuáles son las épocas favorables para una cosa y para otra. En fin, es muy práctica. La astrología parece que es una cosa muy teórica, pero es muy práctica. Antonio, y números de contacto. Sí, pues el más 34, el WhatsApp, más 34 619 80 24 40. Y la página web es psicoastral, escrito como psicólogo con PS, psicoastral.org. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este mundo lleno de complejidad relacionado a la astrología. Bueno. Muchísimas gracias a ti. Bueno, mis amores, hemos culminado la primera parte del programa. Estábamos en España, ahora vamos a volar a México y tenemos un invitado muy especial. Desde México nos acompaña nuestro querido Miguel Ángel Machorro Bonfield. Él es psicólogo, psicoterapeuta, humanista, suicidólogo, tanatólogo, sexólogo, biocodificador, y desde México pues vamos a compartir este tema tan interesante relacionado al mundo de la violencia sexual. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo tú estás? Bienvenido a casa, como siempre. Hola, Cris, muy buenas tardes. Te agradezco mucho la invitación una vez más. Me da mucho gusto saludarte, platicar contigo y platicar con tu audiencia de este tema bastante interesante y muy controversial porque hoy este asunto que no es nuevo, que desgraciadamente no es nuevo, pero que sigue siendo vigente, el de la violencia sexual, cada vez tiene connotaciones más interesantes, más desagradables, y que de alguna manera pues no permite que tengamos una libertad para poder deambular donde sea y a la hora que sea, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante, y si me permites, fíjate que yo estuve revisando algunos datos, y me encontré una información muy interesante que emite Amnistía Internacional sobre este asunto muy incómodo de la violencia y específicamente de la violencia sexual. Fíjate que me encontré algunos datos que me gustaría compartir para, digamos, abrir tema, ¿no? Fíjate que Amnistía Internacional encontró que en el primer semestre del 2024 se reportaron, de acuerdo al estudio que ellos realizaron, y pareciera ser que es en España, se encontraron 2,481 casos de violencia sexual
por violación, ojo, por violación, 2.481 casos. En el mismo periodo del 2025 se denunciaron 2.655 casos de denuncias por violación, es decir, aumentó el 7%. En un año, las violaciones aumentaron el 7%. También se encontró que 7.907 casos, 7.900 denuncias, no casos, denuncias por agresiones sexuales sin penetración. O sea, que encontramos denuncias por violación que son al primer semestre de 2025 son 2.655 contra 7.900 violencias sexuales, actos de violencia sexual sin penetración. Y esto se me hace muy, muy interesante. Y fíjate que también se encontró que en el 2024 en España hubo 5.206 violaciones. Es decir, 14 personas fueron violadas diariamente y se encontraron denuncias por agresión sexual sin penetración en 15.953 casos, es decir, 43, casi 44 personas fueron agredidas sexualmente sin penetración en España en el 2024. Y hubo 21.159 casos, delitos contra la libertad sexual, es decir, violencia sexual de todo tipo como acoso, palabras, cartas, por cibercafé, por computadora, por teléfono, que fueron denunciados, ¿no? También Amnistía Internacional encontró que 57.9 mujeres entre los 18 y 35 años, ojo con este dato que a mí se me hace muy interesante, el 57.9% de mujeres entre 18 y 35 años de edad que se concentraron en citas, en estas páginas de citas por internet, se encontró que el 57% de las mujeres fueron presionadas para mantener relaciones sexuales con estas personas que conocían y de las cuales, bueno, pues no solamente fue una vez, ¿no? El 33.8% dicen que fueron forzadas a tener algún tipo de encuentro sexual más de una vez, aunque ellas ya habían dicho que no querían. Y esto se me hace un dato bastante, bastante interesante, porque las mujeres ingresan a este apartado de citas y no se dan cuenta que es un espacio de riesgo bastante fuerte para esta situación de la violencia sexual. También Amnistía Internacional manifiesta que el 70.3% de las víctimas de violencia sexual en adolescentes no fueron denunciados. Es decir, que de 10 actos violentos sexuales en adolescentes, de 10, solamente 3 casos son denunciados, 7 son pasados por alto. Bueno, y no tanto pasados por alto, sino que no son denunciados. La pregunta es, ¿por qué no se denuncian? Por pena, por vergüenza, por no hacer un escándalo, por no comprometer a la familia, porque la familia no se entere en qué tipo de situaciones de riesgo se encuentran, las mujeres, ¿no? Y esto se me hace bastante interesante, ¿no? Hay que denunciar, a pesar de las consecuencias, hay que denunciar porque por cada acto que no se denuncie, hay un violador libre. Ojo con esto, es un violador, no un hombre. Aquí hay que marcar bien la diferencia. Todas las personas con pene son hombres. No todos los hombres son violadores, ¿vale? Y esto sí hay que subrayarlo bastante, bastante bien, porque en algún momento, y no hace muchos años, decían que todos los hombres, solamente por ser hombres, eran sujetos de violencia sexual, y esto no es cierto, ¿vale? Sin embargo, fíjate que este dato que te voy a dar contradice todo lo que te voy a decir. Dicen que el 93% de las personas que violentaron
con penetración o sin penetración a las mujeres fueron hombres. Esto es increíble, ¿no? Pero pues pareciera ser que esto por ahí va, ¿no? Y un dato que a Hay mí una me parte, generó mucho. Miguel, hay una Sí, parte, dime. discúlpame que te interrumpo ahí. Cuando tocaste el punto de las adolescentes, tú sabes que muchas veces no denuncian por miedo a que la familia se entere, a que papá y mamá se enteren de que, por ejemplo, acudió a un lugar, a una cita, ¿verdad? Virtual, qué sé yo, X, y ocurrió el hecho. Entonces, muchas veces hay muchas adolescentes que por miedo también a la reacción de su familia, de su padre, de su madre o de sus hermanos, ¿por qué no? No denuncian, no se lo dicen y se guardan eso, y eso pues trae como consecuencia que le pasa muchísima factura emocional a la víctima, pero también lo que acabaste de decir, un agresor que queda libre haciendo lo que le da la gana y acabando con todo el mundo. Exactamente. Y es muy, 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 muy penoso. Fíjate que me gustaría proporcionarte dos datos que se me hacen muy interesantes. El 40%, hay un dato que saca Amnistía Internacional que dice que el 40% de las mujeres violentadas tienen algún tipo de discapacidad. En, en diferencia a que las mujeres sin discapacidad son el 32%. Es decir, quiere decir que el violador utiliza esta condición de poder para poder ejercer un acto de agresión sexual con o sin penetración. Y entonces las personas con discapacidad pues pueden ser un blanco más fácil. Entonces quiere decir que tenemos que cuidar a todas las personas, incluyendo aquellas que tienen algún tipo de discapacidad y sobre todo de ellas, ¿no? Y en este tenor, fíjate que hay un dato que también se me hace muy interesante, que dice Amnistía, que de cada 5 mujeres, una es violentada sexualmente, con o sin penetración. En contraposición con los hombres, que de cada 71 hombres, uno es violentado sexualmente, por otro hombre o por una mujer. Y estos Sí, datos a mí se me hacen sí es bastante interesantes. Sí, es interesante el dato porque tú sabes que en ese punto acabas tú de derrumbar un gran muro, un gran mito, una gran pared. Y es que hay personas que consideran que cuando hablamos de ese tipo de violencia solamente estamos hablando cuando un hombre a mí me penetra. Pero realmente muchas mujeres han sido susceptibles, ¿verdad?, de acoso, de tener una persona que la acosa sexualmente, de algún toque quizás que te han dado hasta en la calle, ¿verdad? Una persona que usted no conoce. Entonces, si vemos, hay muchas formas de que una persona pues pueda ser una mujer violentada sexualmente, que no es solamente penetrándote. Exactamente, que no solamente es penetrándote y que también, ojo, aquí hay violencia sexual de hombre a hombre y de mujer a hombres. Es mínimo el caso, son mínimos los casos porque no se tienen registro. En alguna ocasión, hace ya bastantes años, tuve la oportunidad de participar como perito sexual en un caso donde una maestra abusó sexualmente de su alumno de secundaria, ¿ok? ¿El alumno de secundaria se sintió violado? No. Esto es lo increíble. El alumno de secundaria no se sintió violado. Es más, se enamoró de la maestra. Entonces, los padres cuando quisieron poner una demanda, cuando se enteran de esto, se enteran de que la maestra citaba al alumno para abusar sexualmente de él y no por la fuerza, sino por esta condición de poder de soy tu maestra. Y cuando quisieron demandarla a la maestra y quisieron que el alumno, el alumno, el hijo violentado sexualmente, declarara, él dijo que no lo iba a hacer, porque él estaba enamorado de la maestra. Y esto es una violación.
ante todas las luces es una violación. ¿Y cuántos de estos casos no se van a presentar cotidianamente, pero que no van a ser considerados como violaciones? ¿Sí me explicó? O que un hombre vaya y ponga una demanda diciendo que fue violado por su amigo, por su compadre, por su familiar, por un desconocido, o por el amigo de la parranda, o porque estaban drogándose, o estaban emborrachándose, y alguno de ellos, pues, fue violentado sexualmente. Son casos que nuestra sociedad todavía no ha generado estudios suficientes sobre esto, ¿no? Pero que sí existen, ¿vale? Pero hay casos, Miguel, de hombres que violan de mujeres que violan a los hombres. Hay casos de mujeres que acosan a los hombres fuertemente, que se le Sí, tiran, claro. y tú lo sabes, Miguel. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos violencia sexual, pero fíjate que como esta sociedad machista, en donde se supone que nosotros tenemos que responder siempre ante una invitación sexual, a veces no queremos. Y a veces no queremos, porque no me gusta, porque no quiero, porque tengo pareja, porque para mí es importante la fidelidad la fidelidad y el compromiso que yo le pueda dar a mi pareja, y por lo tanto no quiero ser violento, ser infiel. Pero también hay que entender que, por ejemplo, en los ámbitos laborales, el acoso sexual es muy fuerte, ¿vale? Entonces, yo necesito ascender y entonces empiezo a acosar sexualmente a mi jefe. En este caso, si fuera de una mujer a un hombre, empieza a acosar sexualmente a su jefe para que le dé el trabajo, para que no lo corra, para que le dé un aumento, para que le dé un trato privilegiado. Y entonces hay un acoso constante. Ya una vez generado esto, bueno, pues entonces empieza el proceso de manipulación, de si no me das esto, entonces yo te voy a acusar de que me violentaste sexualmente, y te voy a acusar con tu esposa o con tu pareja o con el jefe, o te voy a poner una denuncia, o voy a decir que tú me estás acosando sexualmente, ¿no? Y estas cosas son bastante interesantes, que sí en el mundo laboral yo creo que más de una persona estará de acuerdo conmigo en haber visto casos de esta naturaleza, ¿no? Donde también el acto sexual pues se convierte en una moneda de cambio. Yo te doy algo, tú me das algo, Si tú no me das un ¿no? cariñito, no te doy el puesto. ¿Qué tú crees? Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces, Miguel, es muy interesante pues esa estadística, ese estudio especializado que compartiste con nosotros de Amnistía Internacional relacionado pues a esas cifras de situaciones relacionadas a la violencia sexual. Me gustaría entonces que ahora pues tú compartas con nosotros desde tu óptica, desde tu punto de vista, definición de violencia sexual y cuáles son las formas. Claro, mira, si me permites, leeré esta definición que se me hizo bastante interesante, y quiero leerla para no omitir ningún dato que se me hace muy interesante, y podemos hacer un análisis de esta definición. Dice que violencia sexual es todo acto intencional de naturaleza sexual que es forzado a otra persona, sin importar la relación que exista entre estas dos personas, mediante la fuerza física, la coacción, la intimidación, humillación, causando o tomando ventaja de una persona cuando se encuentre intoxicada por alguna droga o alcoholizada, tomando ventajas de la inhabilidad de la otra persona para dar consentimiento. Es decir, nosotros vamos a entender que una violencia sexual es toda acción que va dirigida a satisfacerme sexualmente, en donde yo no le voy a pedir permiso a la otra persona, sino que voy a abusar de mi condición de fuerza, de estatus o de poder laboral, ético, moral o físico o sexual, para que se hagan las cosas que yo quiero, ¿vale? También aquí hay algo que es bien interesante, que es como, por ejemplo, una persona que se encuentra alcoholizada, drogada,
también está perdiendo esta capacidad de poder decidir si quiere o no quiere tener un encuentro sexual, ¿no? De hecho, yo supe de un caso donde a un chavo lo acusaron de violación cuando hay un proceso de un encuentro entre un hombre y una mujer, estuvieron tomando, estuvieron bailando, empezaron los besos, las caricias, y cuando se iba a ejecutar la penetración, la chava entra en un estado de conciencia y le dice al chavo, no, y trata de retirar, y el chavo le dice, no, sí, cómo no, y pum, se genera la penetración, y a partir de ese momento, eso ya es una violación. ¿Sí me explicó? Porque la muchacha dijo no, aún haya sido en ese momento, aún cuando ya haya sido penetrada, si la chava dice no, retírate, y el chavo no se retira, a partir de ese momento esto ya es una violación. ¿Sí me explicó? Miguel, está muy interesante ese punto que acabas de compartir, porque estamos hablando sin consentimiento, cuando no hay ese Sí. consenso, ese consentimiento. Entonces, si tú eres mi marido, si estamos casados y yo no quiero tener relación sexual contigo, no quiero esa noche, y tú obligatoriamente me penetras, ¿me estás violando, sí o no, sexualmente? Sí, claro que sí, claro que sí, con el argumento de que como tú eres mi esposa y estamos casados, y la prueba fehaciente de que tú y yo estamos casados son las relaciones sexuales, entonces yo me adjudico el derecho de tener relaciones sexuales cuando yo quiera, las veces que yo quiera, como yo quiera contigo. No hay consentimiento Porque porque yo no, tú, porque, espérate un momento, pero por el hecho de que tú y yo no hayamos casado y hasta cierto punto está pues abierto y legalizado el hecho de que podemos tener esa relación y que yo soy tu esposo y que tú eres mi marido. Eso a ti no te da el derecho, ni a mí tampoco, de violentar mi consentimiento o yo el tuyo, porque simplemente no quiero penetración, no me quiero acostar contigo, no quiero. pero no es que si quieres, eres mi esposa, Obligado, no quiero. eres mi esposa, eres mi esposa. Eso no es así. Ok, a ver, aquí hay algo que es bien interesante. Esto que te estoy diciendo es mi argumento como esposo. Que tu tigueraje. Sí, sí, claro, claro. O sea, esto que te estoy diciendo es mi argumento. Mi argumento para generar una cohesión sobre de ti. ¿Y cuál es esa cohesión? El chantaje de que eres mi esposa y tienes que ceder a mis intenciones sexuales. Por supuesto que El si yo problema es, Miguel, insisto, el problema es que si tú me ajá, estás hablando, si tú eres mi marido y tú me planteas eso, ¿qué tú estás haciendo conmigo? Tú a mí me estás, entonces tú no me estás mirando como un sujeto, tú no me estás mirando como una persona, tú me estás mirando como una cosa, tú me estás cosificando por el hecho que yo soy tu esposa y soy un objeto para ti para darte un placer sexual, pero tú estás violando automáticamente un derecho que yo tengo de decir no quiero acostarme contigo. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque me siento mal, porque no tengo deseo, por lo que sea. por supuesto, tienes toda la razón. Pero recuerda esto, lo que yo estoy haciendo es manipulándote bajo el argumento de que somos esposos, tú tienes que ceder ante mis necesidades y tus necesidades no me interesan, ¿vale? Porque lo que yo estoy haciendo es que en efecto te estoy cosificando, te estoy tomando como un instrumento de satisfacción sexual, no te estoy respetando como mujer, como mi pareja, como lo que somos tú y yo como parejas, ¿vale? Y entonces en ese momento, pues yo te estoy violentando sexualmente. Fíjate, te estoy violentando desde el simple hecho de no respetarte y desde cosificarte. Esa es una violencia sin penetración, es una violencia sexual sin penetración. Y fíjate, si tú te duermes, terminamos discutiendo y tú me dices, no, pues no, pues no, y yo te digo, pues órale, no.
te duermes y ya dormida te penetro, eso es violación. Eso es violación. La pregunta es, ¿cuántas esposas conocen esto? ¿Y cuántas esposas son capaces de denunciar al marido de un acto violento sexual con o sin penetración? Pero que además se van a echar a todos los hijos encima. Si el esposo es mal esposo, pero es buen padre, y te vas a echar toda la familia encima, la tuya y la de él. O sea, la condición es bastante fuerte, ¿no? Me ha tocado ver a madres que defienden a sus hijos o que tratan de hacer de que nada pasó porque el hijo violó a la sobrina. Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Aquí no pasó nada, de este tema no se habla. No, sí, claro que hay que hablarlo. ¿Vale? Y entonces sí, en efecto, o sea, cuando no hay un consentimiento o cuando a la mitad del acto sexual se suspende el permiso, pues esto ya hay un problema bastante serio, ¿no? Acuérdate de las 4 Miguel, leyes que en algunos... Miguel, tú Sí, sabes dime. también que juega mucho ahí en ese sentido. Ciertas creencias limitantes. Ejemplo, yo estoy educada para complacer al hombre, no importando si en un momento determinado no lo deseo o no estoy bien, no me siento bien, no quiero, pero estoy aquí para complacer a mi marido. O sea, eso no estamos diciendo que no esté bien el no complacer a nuestro esposo y a nosotros pues jugar esa parte tan importante que es estar junto con mi pareja. Todo eso está bien. Pero el usted pensar que por encima de, en un momento determinado, que usted no quiere, que no es su consentimiento, que usted no desea, que no se siente bien, a pesar de, señores, hay limitantes ahí. Y estaríamos hablando directamente del tema que está tratando Miguel. No importando que esté casado o no esté casada, me están violando porque no quiero, porque no está mi consentimiento en el medio. Exactamente. Fíjate que uno de los grandes problemas de esto, que acá dijiste una frase bien interesante. Yo como esposa, culturalmente estoy condicionada a satisfacer al otro, ¿vale? Y a mí me gustaría aquí decir dos cosas que se me hacen muy interesantes, Cris. Mira, número 1, recuerda que hay 4 reglas para tener un contacto sexual satisfactorio. 1, que sea satisfactorio, que sea mutuo, es decir, que lo hayamos platicado, que sea consensuado, y esto, que sea consensuado. La violación no es consensuada, el abuso no es consensuado. Entonces, que sea satisfactorio para los dos, que sea consensuado, que yo no termine dañado o que tú no termines dañada. Si se cumplen estas 4 reglas, entonces la relación sexual puede ser satisfactoria. ¿Sí me explico? Y entonces, si tú me dices que no por el motivo que quieras, yo lo tengo que respetar. ¿Sí me explico? Y no por eso, ojo, no por eso te debo o te puedo ser infiel. Y más que ser infiel, y más que romper ese compromiso, faltar a mi compromiso hacia ti como pareja. ¿Sí me explico? Ese sería 1. 2, ¿por qué culturalmente la mujer está como que, digamos, construida en sus creencias que tiene que satisfacer al hombre? ¿Cuántas mujeres no hemos visto que se pelean con el marido por el motivo que quieran, se van a su casa y los padres le dicen, no, algo le hiciste, ve y regrésate y pide disculpas y arregla las cosas? ¿Sí me explico? O sea, hay esta cultura. Ahora, fíjate, ¿cómo y dónde empieza este problema? Este problema de cosificación con mi propio cuerpo, cosificación con mi cuerpo. Cuando yo tengo a mi bebé de 1 año, 2 años, 3 años, y me encuentro a alguien, ya sea un familiar o no, y le decimos a mi hija, dale besito, abrázalo, no seas grosera, dale besito, ándale, dale besito. ¿Cómo por qué? Y estamos tan acostumbrados a permitir eso
que mira, el otro día, en diciembre, que estaba yo de vacaciones, mi hermana tiene una perrita chihuahua. Está bonita, ¿no? Yo me imagino que está bonita la perrita. Entonces, llega una chava y le dice a mi hermana, ¡ay, qué bonita! Y le dice, préstamela. Y la agarra la perra y la carga y se la lleva. Y la perra así como diciendo, auxilio, sálvenme. Y entonces, que le digo a mi hermana, ¿a ti te gustaría que llegue un tipo y porque estás bonita, te abrace y te bese y te lleve? Me dicen, no, ¿por qué? Porque eso es lo que hiciste con la perrita. Y eso es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Besito, ándale, da besito, saluda, no seas grosero, ándale. ¿Y qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando que tu cuerpo no es tu cuerpo, es de él. ¿Sale? Y entonces, respetemos que si el hijo quiere dar besito, que dé besito, y si no quiere dar besito, que no dé besito. Así sea tu mamá, así sea tu papá, tus hermanos, tu abuela, quien quiera. ¿Cómo la ves, Cris? Lo veo bien porque estamos hablando de un sujeto autónomo, estamos hablando de autonomía automáticamente, lo que tú acabas de expresar, Miguel. Miguel, muchas veces encontramos algunas personas que tiran unas pullas, unos discursos muy sexuales. Esto no solo ocurre en caso específico de mujeres, sino también a hombres. Eh, ¿Estaríamos hablando de violación sexual ahí también? Violencia, sí, sí. Fíjate que nosotros vamos a encontrar diferentes formas de violentar sexualmente a la gente, ¿no? Está, bueno, la típica, desafortunadamente, la violación como acto de penetración, el tocar eh, eh, sin permiso de la otra persona. O sea, ¿cuántas personas se nos hace tan familiar llegar y tocar a una persona? Es más, cuando te encuentras a alguien, hola, ¿cómo estás? Y la abrazas y estás platicando con ella, y si tú quieres decirle algo a alguien y que eso que tú quieres, es importante que esta persona lo observe, le ponga atención a lo que le vas a decir. ¿Qué es lo que haces? Le tocas el hombro o le tocas la mano. ¿Sí me explicó? Entonces, quiere decir que el contacto entre los humanos tiene una función, ¿vale? Pero ojo, una cosa es que nosotros nos toquemos socialmente y otra cosa es que toquemos con la intención de obtener una satisfacción sexual. Y en esta satisfacción sexual no le estamos pidiendo permiso a la otra persona. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los transportes públicos, cuando van muy llenos, en los camiones, en las guaguas, en el metro, en lugares donde hay mucha gente que está amontonada. Pues mucha gente aprovecha ¿para qué? Para generar un tipo de toqueteo sexual o acoso sexual. Y entonces, esta parte de tocarnos, tiene una connotación social, pero también tiene una connotación sexual. ¿Sí me explico? No es el mismo abrazo que te da, por ejemplo, tu papá, que es varón, al que te pueda dar una pareja que sexualmente a ti te atrae o que tú le atraes. La forma del abrazo son totalmente diferentes. La forma de apretar, el tiempo de duración y todo esto, pues tiene condiciones totalmente diferentes, ¿no? Y también fíjate que nos vamos a encontrar con este advenimiento de la computadora, del internet y todo eso, vamos a encontrar ciberacosos sexuales. Y entonces vamos a encontrar gente que se hace pasar por otra persona para convencer y generar citas a hombres y a mujeres menores que tienen incapacidad para poderse cuidar sanamente, y entonces hay un proceso de trata de blancas, perdón, no de trata de blancas, está mal dicho, de trata de seres humanos, ¿vale? Entonces, hay que tomar en cuenta, aquí hay algo que es importantísimo, importantísimo. A ver, fíjate, yo, Miguel Machorro, yo como psicólogo, como terapeuta, como sexólogo,
¿qué es lo que yo hago? Yo trabajo con las redes sociales, tengo una página, y entonces en esa página lo que yo hago es subir única y exclusivamente dos cosas. Cosas de mi trabajo y cosas que se me ocurren. Pero yo no subo fotografías de mis hijas. Yo no subo cosas personales o cosas familiares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo entiendo que entrar al mundo de la internet es entrar al mundo del todos, donde mi privacidad ya no es eso, ya no hay privacidad. Y aún subiendo cosas específicamente de mi tema laboral, yo sé que corro el riesgo de que algo puedan hacer con esa información o con mis imágenes, ¿vale? Y algo puedan hacer que vaya en contra de mi beneficio, ¿ok? Ahora, si esto es así, es porque yo me quiero dar a conocer así. Yo les pregunto, por ejemplo, a muchas mujeres, ¿cuál es la intención de tomarse fotografías donde van a exaltar las nalgas, donde van a exaltar el busto, la cintura y el cuerpo? A mí, a ver, déjenme ponerme un poco tóxico o un mucho tóxico. A mí, ¿qué me importa que una chava salga a bailar? Estoy viendo que si baila bonito, si respeta el ritmo, el compás, si mueve muy bien y se sabe desplazar muy bien en el espacio. No, yo estoy viendo el físico, ¿vale? Porque en esta condición tóxica sexual es lo que yo estoy viendo. Entonces, ¿cuál es la intención de que una chava se esté tomando fotos en condiciones que la van a vulnerabilizar y luego se quejan de que vivimos en una sociedad machista que no las respeta y que no pueden salir como ellas quieran salir vestidas, al lugar donde quieran salir vestidas y como quieran salir vestidas? ¿Sí me explicó? Porque aquí nuevamente tengo que recurrir a esta condición. Todos los seres humanos con pene son hombres, no todos los hombres son violadores. Y cuando una chava va a buscar trabajo, ¿va en traje de baño? ¿Va en toplex? No. ¿Cómo va? Va bien vestida. ¿Por qué? Porque sabe que la vestimenta tiene cierta concordancia y cierta coherencia para que la tomen como algo en particular. Va a solicitar, esta chava va a solicitar un trabajo. Si vamos a la playa, ¿iremos de traje? ¿Nos iremos a meter a nadar con un traje, con un saco, con un vestido largo? No, ¿verdad? Vamos con traje de baño. ¿Ok? Y entonces, a ver, si yo sé que voy a pasar por un lugar donde hay hombres y mujeres, ¿cuál es mi necesidad o mi necedad de querer enseñar más partes de mi cuerpo? ¿Eso me hace más mujer? ¿Eso las hace más mujeres? Y entonces, una cosa sí es cierto, aquellos hombres que sí son tóxicos, que sí son violadores, que sí son violentos, pues este tipo de mujer se considera como un objeto atrayente. Y ojo, estoy hablando de objeto, no de persona, porque esta persona, ¿qué es lo que hace? Las cosifica, las ve solamente como un objeto de placer sexual. Y no tenemos que tener muchos contactos en internet para darnos cuenta que TikTok, cuando aparece, empieza a generar un problema muy serio porque quiere darle 5 minutos de fama a alguien. Y entonces salen mujeres pintándose o desmaquillándose o bailando o luciendo que fueron al gym. Cuando voy al gimnasio, tú puedes decir, a ver, una chava que va al gimnasio a hacer ejercicio no va con ropa pegada. ¿Por qué? Porque va a hacer ejercicio, no se va a lucir.
Hay mujeres que llevan el tripié, llevan su disco de luz, su cámara, se filman, se toman fotografías. ¿Qué están vendiendo? ¿Que son mujeres atléticas? Vale. ¿Y las mujeres que bailan, que son bailarinas? Vale. ¿Y las mujeres que se pintan o que se despintan de que trabajan para una empresa de cosméticos? Vale. La pregunta es, ¿eso que quieren vender, eso es lo que les compramos? Y entonces el problema del internet es un problema bastante serio. Y alguna vez una chava me decía, es que no es posible que no nos podamos vestir como queramos. Sí, tú puedes vestirte como quieras. Nada más toma en cuenta que no vives en una isla y que todos los seres humanos, hombres o mujeres, somos seres sexuales desde la fecundación, no desde el nacimiento, desde la fecundación. En el cromosoma 23 viene todo nuestro código genético, ¿vale? Y entonces, como seres sexuados, somos seres que a través de nuestros sentidos podemos incitarnos o excitarnos. ¿Sí me explicó? Y esto no nada más es una condición masculina. Hay hombres que se detienen y desnudan a las mujeres con la vista. Y hay mujeres que desnudan a los hombres con las vistas. ¿Sí me explicó? Entonces, nos damos cuenta que la vestimenta sí es un factor muy importante para que seamos o no seamos objetos de agresiones sexuales. Y sobre todo por la internet. ¿Yo qué estoy buscando o cuál es mi intención de subir una foto y que esa foto esté dirigida a dimensionar mis nalgas o el busto, o la cintura o el abdomen o el pelo? Porque el pelo también tiene una connotación sexual muy fuerte. Entonces, vamos a encontrarnos que en el internet nos vamos a encontrar comentarios sexuales no deseados, amenazas, ¿vale? Vamos a encontrarnos que alguien que ve en nuestro trabajo, que esta chava sube fotografías, semivestida o semidesnuda, y esta persona es violenta sexualmente, pues va a empezar a acosar. ¿Sí me explicó? Y nos vamos a dar cuenta de que hay una condición bien difícil. A mí se me hace muy complicado esto. El abuso sexual a niños y niñas por parte de adultos. En donde hoy, ¿cuántos niños y niñas no tienen un disque novio o novia por internet con fotografías falsas y donde les piden que ellos suban pack? La pack, vamos a entender por pack, es una fotografía donde estamos totalmente desnudos o semidesnudos. ¿Cuál es la intención? Todo esto a qué nos lleva, pues que hay un acosamiento sexual, hay una provocación por la fuerza para una satisfacción sexual. ¿Cómo la ves, Cris? Que no pasemos por alto un tema que está íntimamente relacionado y que realmente es muy difícil, y es lo relacionado a la trata de blancas. Así es. Fíjate que se encontró que hay un proceso de manipulación muy interesante. Para que yo pueda trabajar, ser un tratante de blancas o tratante de personas, ¿qué es lo que hago? Bueno, para empezar, me tengo que poner bien guapo, o van a escoger al chavo más guapo, más galán, y va a empezar a coquetear a las mujeres. Les va a prometer amor, les va a prometer dinero, les va a prometer fortuna, y les va a prometer un viaje. Y en ese viaje, él se lleva a la chava, no está, hasta ese momento, a lo mejor la chava ya salió huyendo de su casa, pensando que este chavo es el bueno, es el hombre de su vida, el que la va a sacar de pobre, y entonces se la llevan a un lugar. Hasta ese momento, el tipo va a viajar con ella sin que exista ningún problema. Llegando a cierto lugar, él le entrega. Y en ese momento la chava se entera de que está siendo secuestrada y que va a
va a tener que trabajar sexualmente para alguien. Y si no lo hace, le van a pegar, le van a dejar de dar de comer. Y esto, por ejemplo, lo vemos con con todo un proceso de amenaza de si huyes, si te vas, si hablas por teléfono, si nos denuncias, voy a matar a tu papá que se llama así, a tu mamá que se llama así, a tus hermanos, a tu esposo, a tus hijos que se llaman y que viven en tal lugar. Si te vas, esto es lo que le va a pasar a tu familia. ¿Qué es lo que hacemos con las extranjeras o los extranjeros? Les quitamos el pasaporte y automáticamente, aparentemente pierden toda probabilidad de salir del país. No es cierto. Hay formas de denunciarlo. Yo no necesariamente necesito ser dominicano o tú mexicana para poner una demanda y decir, ¿sabes qué? Estamos siendo objeto de una violencia sexual. Hoy, fíjate que después de este negocio de la droga a nivel mundial, el segundo negocio rentable es el trata de personas. Y de hecho, bueno, sabemos que hoy actualmente hay un problema bastante serio en Estados Unidos por ese tema y que está inculpando a varios personajes de la política y de la farándula a nivel mundial. Entonces nos damos cuenta cómo a través de la fuerza, de la manipulación, del acosamiento, nosotros vamos a ir abusando de las personas, ¿no? Y ahora, algo que es bien interesante, ¿cuál es la característica de una persona para que abusemos de ella? Ninguna, todas, porque vamos a abusar de las personas sin importarnos la edad, la etnia, el género, su orientación sexual, su identidad de género, su religión, su ubicación geográfica, su capacidad social, su condición económica. La violencia sexual es bien democrática. Disculpa este mal chiste que te hago, pero, pero, pero la violencia sexual es democrática porque daña a todos. No tiene, Sí. la violencia sexual no tiene división. Sí, hay un punto, Miguel, también que quiero pues compartir contigo y con nuestra audiencia, y es que también no están exentos niños, niñas de ese tipo de situación que acabas de mencionar. Y vemos muchos casos que caen en manos de pedófilos, de enfermos sexuales, que a esos niños pues lo utilizan también para prostituirlo y hasta los venden. Todo eso se ve, señor, en ese mundo, porque hay padres inclusive que son engañados por ciertos personajes que andan por ahí y caen en ganchos, como también mujeres que no tiene que ser específicamente un galán que se presentó y que tú crees que llegó tu príncipe azul y que ya se resolvió tu vida. Hay personas que se van engañadas con un supuesto contrato de trabajo que es inexistente, que es falso totalmente, y detrás de todo eso la realidad es que a usted se la llevan, la van a secuestrar y la van a prostituir. Exactamente. Y fíjate que algo que es increíblemente curioso, está comprobado que las personas que violentan sexualmente generalmente son un familiar o un conocido de la familia. Eso es lo increíble. Lo más increíble es que hay lugares donde el abuso sexual está culturalmente aceptado, no por la sociedad, pero sí por la familia. Y entonces el abuelo se va a encargar de los nietos, los tíos de los sobrinos, y los padres no pueden hacer absolutamente nada, porque es parte, pareciera ser que de la tradición de la casa. Y entonces, muchas Tomando en veces cuando cuenta, están en contra de eso, se sí, tienen que ir. Miguel, y tomando en cuenta ese Sí, punto tan interesante que acabas de compartir, vemos en algunas culturas que es permitida este tipo de violación dirigida a los niños, a las niñas, porque vemos que se aceptan y es normal en esos países el hecho de que una niña, por ejemplo, de menos de 10 años, de 9 años, de 8 años, hasta, señores, hemos visto hasta de menos edades, la casan con hombres viejos. Cuando hablo de hombre viejo, quiero decir a una distancia de edad demasiado exagerado y
Eso es normal en esos países, o sea, se viola lo relacionado a lo que sería esa propia, lo relacionado a lo que sería la minoría de edad, pero también hablamos de que son hombres de 40, 50 años, 30 años, qué sé yo qué, y eso es normal, hasta de 70 se ven en los videos, 80, que se casan con niñitas de 10, de 12, de 9, de 8 y así, y es normal eso. Así es. Dice el dicho que al pueblo que fueses, a la tierra que fueses, haz lo que vieses. Y debemos de entender que aunque pareciera ser algo que porque es natural, que porque se ha llevado durante años así, no quiere decir que así esté bien. Por ejemplo, hace muchos cientos de años, mucha gente creía que la tierra era plana y mucha gente creía que el sol giraba alrededor de la tierra, y no porque mucha gente lo diga y lo tenga por tradición, quiere decir que esté bien, que sea correcto. ¿Sí me explicó? Porque lo que estamos haciendo es que estamos modificando la libertad de las personas, ¿no? Es como, por ejemplo, la ablación. La ablación es cortarle los labios mayores, los labios menores a las mujeres y suturarlas de la vagina como prueba de calidad para que cuando cuando los padres vendan a la hija, la suturación esté correcta, nadie haya penetrado y entonces la venta sea correcta. ¿Sí me explicó? En algunos lugares, ni siquiera en algunos lugares de África, hay un video, no sé si exista, yo me acuerdo que cuando era niño lo vi, se llamaba África Ama y África Cruel y Sangrienta. Y entonces en ese video se hacían las ablaciones. Lo curioso es que las mujeres eran las que hacían la ablación a las niñas, les quitaban los labios menores con una navaja. Y qué padre que pues, la primera, porque la navaja tiene filo, ¿no? Pero de las últimas, imagínate, ya el filo ya se fue, muchas mujeres se desgarraron, muchas mujeres se desangraron, muchas niñas murieron en ese momento, porque hay que recordar que esa es una zona altamente llena de capilares venosos, entonces se producen hemorragias y no hay cómo pararlas, ¿no? Entonces, el hecho de que esto sea cultural, porque ni siquiera es religioso, sea cultural y que sean las propias mujeres lo que lo realizan a otras mujeres y los hombres les cortan lo que sobra del prepucio a los hombres, o sea, esto es una cuestión cultural, pero eso es una violencia sexual. Totalmente es una violencia sexual, ¿no? Como violencia también, por ejemplo, está esta circuncisión. Muchas sociedades lo consideran como una cuestión religiosa y otros lo consideran como un acto de violencia sexual, ¿no? Sí, Miguel, hemos ¿Y qué le llegado al hacemos? final. Miguel, hemos llegado al final de este tema tan interesante, tan complejo. Nos hemos quedado pues con muchas preguntas. Por ende, pues el próximo jueves vamos a compartir la segunda parte, donde vamos a hacer un enfoque más profundo sobre estos temas relacionados a culturas que realizan estos tipos de actos violentos con la finalidad, ¿verdad?, de no darle ese permiso a que una mujer en el futuro pues pueda sentir, porque vemos en algunos casos que dentro de ese mundo de ablación que acabas de compartir, inclusive le quitan el clítoris porque las mujeres en esas culturas no tienen el derecho de sentir, porque ya eso es un pecado y hay un reguero de situaciones por ahí que tendríamos que edificar al respecto. Así que ya tú sabes, Miguel, muchísimas gracias de verdad, como siempre, por compartir con nosotros tus conocimientos sobre estos temas tan complejos. Redes sociales y números de contacto. Gracias, muchas gracias, Cristian. El placer siempre será mío. La página es íntimamente.com, íntima-medio mente, íntimamente.com. Ahí pueden encontrar todos los servicios que podemos otorgar, ya sea de manera presencial o en línea. Muchísimas gracias, Cris. Un saludo a tu audiencia.
compartir. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana si papito, Dios lo permite, que continuaremos caminando, transitando por este mundo tan interesante de los temas complejos. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.